Después en el versículo 6 al 8 se habla de la conducta de los jóvenes, que con sus labios dicen que son cristianos. ¿Ah? Y finalmente el versículo 9 y versículo 10 habla de la conducta de todos aquellos que somos siervos, que trabajamos apatronados. ¿Bien? Luego hace un paréntesis en el versículo 11 al 15, nuevamente más poniéndole énfasis, ¿por qué se ha manifestado esta gracia salvadora? Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, y esa gracia se ha manifestado enseñándoos, una vez más, conducta, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Y cuál es la característica de este pueblo propio? Celoso, pero celoso de buenas obras. Es decir, el pueblo de Dios se caracteriza o se debe caracterizar. Aquel pueblo que dice que la gracia de Dios le ha alcanzado, aquel pueblo que dice que son salvos las personas que se reúnen en esa iglesia y que se hacen llamar la iglesia del Señor, ese pueblo debe caracterizarse por estar buscando buenas obras en su vida, hacer buenas obras en su vida. Esto habla, exhorta y reprende. Con toda autoridad nadie te menosprecie. Y el capítulo 3 finalmente habla sobre la conducta general que debe observarse en los miembros de la iglesia frente a la sociedad. ¿Bien? Y dice que debemos sujetarnos a los gobernantes y autoridades, que debemos ser personas obedientes, que debemos estar dispuestos a hacer toda buena obra, que no debemos ser personas que difamamos, que hablamos mal de la gente. Fíjense las características generales que deben tener los miembros de una iglesia. No debemos que a nadie difamen, dice el versículo 2. Que no sean pendencieros, características generales de la iglesia, del miembro de una iglesia cristiana, de una persona que dice que es cristiana. Es decir, que no es peleador, que anda levantando contiendas, que es de carácter ligero, que le dicen una palabra y explota, sino que por el contrario, dice que son amables estos cristianos, son amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa ha de ser la característica general de la conducta cristiana de la iglesia. Y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y dice el versículo 7, que nos salvó para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bien. Y ahí sigue insistiendo los versículos siguientes, sigue insistiendo Pablo que los cristianos deben ocuparse en mostrar un carácter cristiano de acuerdo a la palabra de Dios. Bien. Y por tanto, ya volvemos al capítulo 1, parte hablando de las características de los líderes de la iglesia. Bien. Así que vamos a entrar en materia en el versículo 5. El énfasis de esta carta, como ya lo hemos dicho, está no de manera exhaustiva y completa, pero en establecer cuáles son las características del carácter de todo cristiano. Un carácter visible, lo que tú observas, lo que cualquier persona debe observar. Que si le preguntan a tu vecina
Cuando una persona dice, vamos a averiguar sobre el carácter cristiano de esta hermana. Pero no le voy a preguntar a ella, le voy a preguntar a su vecina. Si le preguntan a tu vecina, oiga, ¿sabe? Quiero saber, ¿cómo es esta persona? Que las palabras que esa persona utilice para describirte sean palabras que hablen bien de tu carácter cristiano. Porque cuando hablen bien de tu carácter cristiano, están hablando bien de la doctrina de Dios. Están hablando bien de Dios, están hablando bien de la palabra de Dios. Esta lista de cualidades que aparece en el capítulo 1 sobre los ancianos son eso, son cualidades externas que deben ser observadas en un anciano. No está hablando de cualidades internas, esas que ve solamente el Señor y que tú conoces. No, está hablando de cualidades externas que cualquier persona debiera poder ver, observar en un líder de una iglesia, en uno de los ancianos, pastores u obispos de una iglesia. Y abarcan tres ámbitos: el ámbito familiar, el ámbito personal y el ámbito devocional de ese creyente en particular. Así que partimos con el versículo 6. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Son puras cosas observables. Hay una primera característica de ser irreprensibles. Irreprensible podríamos llamar, de acuerdo a este versículo, irreprensible familiarmente hablando. Lo resume en el versículo 6. Irreprensible familiarmente hablando. Luego el versículo 7 es irreprensible como administrador de Dios, ya no solo familiarmente hablando. Entonces, versículo 6, el que fue irreprensible familiarmente hablando. Versículo 7, que fue irreprensible como administrador de Dios. ¿Se entiende? Son dos características de ser irreprensible. ¿Qué es ser irreprensible en primer lugar? Una persona irreprensible es una persona que no tenga acusaciones en su contra, que no esté siendo apuntado con el dedo en algunas cosas que aquí están escritas. Irreprensible, que no se le pueda acusar de algo. Libre de acusaciones legítimas o de escándalo público, sobre todo en el ámbito familiar. Pablo especifica en qué áreas de la familia deben ser irreprensibles. Pero quiero recordar una vez más que este es el modelo que debe existir en una iglesia. Un modelo al que todos los creyentes deben aspirar. Un modelo en el cual todo padre de familia debe aspirar, sea o no sea anciano, sea o no sea pastores, ¿okay? Debe aspirar a ese modelo, ser irreprensible familiarmente hablando, a ojos de la sociedad, no hay lo íntimo de tu corazón, a ojos de la sociedad. Lo primero que dice que debe ser irreprensible familiarmente hablando en relación a su mujer. Dice así, marido de una sola mujer. Literalmente, hombre de una sola mujer. Esta expresión ha sido comprendida, si uno lee estudios y libros, ha sido comprendida a lo menos de 7 formas distintas. Se las voy a mencionar todas, ¿ok? Primero, hay quienes dicen que esto significa que el anciano debe ser casado, que es inaceptable que un anciano sea soltero. Y eso están diciendo con eso, ¿ok? Hay otros que han dicho que no debe ser bajo ningún punto de vista divorciado. Marido de una sola mujer, divorciado, no puede ser divorciado. Otros dicen que, ok, se puede divorciar, pero no puede volver a casarse. Si se ha vuelto a casar, entonces no puede ser anciano. ¿Okay? Cuarto, hay otros que dicen que simplemente el texto está diciendo que no puede ser polígamo, es decir, que no puede tener 2 esposas, o 3 o 4, como tienen algunas sociedades. ¿Okay? 5, hay quienes dicen
en sus estudios que esto significa que no debe tener amantes, debe ser fiel. ¿Okay? Es decir, que en la iglesia pueden haber cristianos que pueden tener amantes, pero los ancianos no. ¿Ya? Eso se entiende. Debe ser, y la séptima, debe ser un marido fiel. Debe ser un marido fiel. Yo he analizado harto estas 7 alternativas, he descartado algunas rápidamente, otras las tengo ahí como, sí, en realidad aplica, corresponde según lo que yo observo. Me inclino, y es lo que quiero presentarles a ustedes, por decir que lo que Pablo está tratando de decir, entre otras cosas aquí, es que el anciano debe ser un marido fiel. No solamente aquí en su cabeza, que él sepa que es fiel, sino que el anciano debe tener testimonio de ser un marido fiel. Es decir, las personas deben dar testimonio de que ese hombre es fiel. En ese sentido de ser irreprensible, fiel a su esposa, de hecho, de mirada, de atenciones, de cuidados, de dedicación, de actitudes. La primera persona que debe dar testimonio de ese hombre que es fiel es su propia esposa. Es decir, aquí no debe ser teoría, ¿eh? No, si yo soy fiel. No. Las personas a su alrededor deben decir, no, ese hombre es hombre de una sola mujer. No se anda por ahí coqueteando con otras mujeres. O dejando que hablar un poquitito con otras mujeres. ¿No? Es irreprensible. Es marido de una sola mujer. Eso significa, hermanos, que la Escritura plantea que todo varón cristiano, hijo de Dios, que se ha convertido a Cristo, está supuesto a ser fiel a su esposa. Está supuesto a ser fiel a su mujer. Y su mujer debe tener ese testimonio de él. Debe tener la confianza, la tranquilidad de que su marido es su marido. Y no anda por ahí buscando o comportándose, aunque nunca llegue a serle infiel de hecho, pero anda por ahí haciendo distintas cosas. Es un hombre fiel a su mujer. Si es la característica esperada de los líderes de la iglesia, es porque ese es el ejemplo a seguir. Es porque todo hombre cristiano debe gozar de ese testimonio. Es decir, los miembros de esta iglesia cristiana, en la Avenida del Paraíso, varones, su entorno, en su trabajo, deben poder decir de él, ese hombre, además de que nunca engaña a su mujer, además en su práctica y en su forma, es un hombre fiel. Bien, lo segundo dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ese es la segunda requisito de ser irreprensible familiarmente hablando. Es decir, el anciano es una persona que no deben apuntarla con el dedo, es decir, ese hombre es anciano o es uno de los pastores de tal iglesia, pero yo lo he visto en actitudes extrañas con otras mujeres. Por decirlo, ya si alcanzan a decir algo así, ya el hombre es reprensible. ¿Ah? Pero lo segundo que debe hacer este hombre es que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En palabras de Timoteo, si uno se va a leer 1 Timoteo, dice que gobierne bien su casa. Fíjense que si uno lee pasajes como estos y otros también, la Biblia responsabiliza a los padres de la conducta general de sus hijos. Dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En el otro pasaje dice que tenga hijos con toda sujeción, con toda honestidad, habla también. Que debe educarlos con honestidad. La Biblia responsabiliza a los padres de la conducta de sus hijos en una gran medida. Hay quienes también han pretendido a partir de este texto decir que el anciano debe tener hijos, que primero debe tener hijos,
Si no tiene hijos, no puede ser anciano. Hay quienes han pretendido decir eso. ¿Ya? También han interpretado de diferentes maneras ese versículo, esa parte del versículo. Si no tiene hijos, entonces no está habilitado a ser creyente, porque aquí dice que tiene hijos creyentes, que tenga hijos creyentes. Y si no tiene hijos, ¿cómo va a tener los creyentes más encima? Eso es lo que me dice. ¿Bien? Otro dice que tenga hijos creyentes. Que no importa si tiene o no tiene hijos, pero si los tienen, que sean creyentes. Miren, yo creo que si bien esas interpretaciones no son malas del todo, creo que no armonizan con el espíritu de estos requisitos que establece la Biblia. ¿Y cuál es el espíritu de estos requisitos? Es colocar al creyente que lidera en la iglesia como un guía, como un ejemplo. Alguien que ha sido capaz de guiar a sus hijos, primeramente. Y por tanto es capaz de guiar a la iglesia. Por eso 1 de Timoteo, ahí en el capítulo 3, aclara y dice, porque el que no sabe, ¿lo recuerdan? Sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es más, puede que un creyente, un anciano, un pastor, uno de los pastores, tenga hijos creyentes, pero que no cumplen con este requisito. Y estén acusados de disolución y de rebeldía. ¿Qué cosas, entonces, deben ser observadas en el carácter de un líder en relación a sus hijos? Que sean creyentes, que no renieguen de Dios, ni de la fe de su padre. Que no renieguen de eso. Puede que aún no se conviertan a Cristo, pero hay una semilla de temor de Dios en su alma, en su ser, que lo hace no renegar de la fe en Dios. De no decir, la fe de mi padre no sirve para nada. Y ahí está en la casa, junto a su padre, pero renegando de la fe de él. Por eso Pablo habla y dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Los hijos de un hombre que lidera la iglesia, como anciano, no deben ser disolutos. ¿Qué quiere decir esa palabra complicada? Que no estén acusados de libertinaje. Que el papá habla una cosa, que el papá enseña una cosa, y ellos viven una cosa totalmente distinta. Que ese hijo que está viviendo bajo ese techo de su padre no esté en esa condición. Sin embargo, también habla en 1 de Timoteo cómo es que el padre debe lograr esto. No lo debe lograr de cualquier manera, sino que debe lograrlo, dice la Biblia, con toda honestidad.